porque no está hablando bendición. Gloria. No estás hablando provisión. No estás hablando libertad. Al contrario, estás maldiciendo. ¿Qué dice? Así que no necesito plata para comer. Aleluya. La plata va a venir con lo que tú hablas, con tus acciones. Cuando tú glorificas a Dios, cuando tú permaneces fiel. ¿Cómo va a venir? ¿Alguno sabe de quién es la plata? ¿De quién es el oro? ¿Por qué Dios no nos da? Porque tú no lo crees, porque no le pedimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites solamente, porque no somos dadivosos. Santiago dice: oh almas adúlteras, no recibís porque no pedís, y si pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites solamente. Aleluya, ¿le gustó eso? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Aleluya. ¿Qué está la muerte y la vida en poder de quién? ¿Cuánto tiene lengua? Aleluya. ¿Cuánto van a empezar a hablar ahora bendición? Cuando Dios te hace a través de un ministro que declares algo bueno, tú abre tu boca. No tengas vergüenza. Decirle al que está a tu lado: abrí tu boca. Aleluya. Gloria. Abrila con más fuerza que cuando te enojas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que cuando el enemigo quiere frenar algo es porque Dios va a soltar algo grande? Dios carga revelación en nuestro espíritu. Nosotros ni nos damos cuenta. Pero tú te vas a ir hoy con una revelación, con una carga dentro. Dios te va a impartir. No sé cuántos quieren eso. Usted cuando trabaja todo el mes o la quincena, va y cobra, se viene con una carga de la billetera. Que a algunos se le va muy rápido porque son desobedientes. Viene con una carga a la billetera. Usted hoy se va a ir con una carga de bendiciones espirituales que son eternas. Son eternas. Y que abren puertas para otras cosas grandes. No sé si... Pero esto es una revelación, miren. Lo espiritual es lo que abre puertas para el otro. La palabra, que viene con fe y con unción, es impartida a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y eso genera en nosotros poder, unción. No sé si está entendiendo. A mí me enseñaron, y o sea, yo escuchaba a veces que hacían tener miedo a la gente. Si usted está caminando con Dios no tiene que temer. Yo escuchaba que decía: sí, y es verdad, ha sucedido. Hay creyentes que fueron a un hospital y se manifestó un demonio, y en vez de salir corriendo el demonio, salieron corriendo los creyentes. Pero cuando la palabra viene, ¿sabe por qué eran creyentes sin revelación? La palabra viene, te imparte autoridad y poder. A mí me podían decir muchas cosas, pero venía el Espíritu Santo y me daba de nuevo y autoridad.
Así que tú tienes autoridad. Gloria. Yo leí la escritura, dice, estas señales seguirán a los profetas, a los pastores. No, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién siguen las señales? A los que creen. ¿Qué señales? Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Así que si cocina tu mujer, queda tranquilo. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cocinan bien las hermanas, ¿no? Es un chiste. No les hará daño. Así que algunos están llenos de temor por esto, por lo otro. Toma la palabra. Decir al que está a tu lado, toma la palabra. Guardala. Apropiate de la palabra. El diablo te dice, mirá, está todo mal. Te muestra todo lo negativo, mirá. Tú no sigas diciendo, está bien. Voy a tener que pagar por mi pecado y por mi desobediencia. Comienza a creerle a Dios. Dios es un Dios de gracia. Aleluya. Jesús dijo, yo pagué. Aleluya. ¿Quién pagó? Jesús. Tú puedes transformar una maldición en bendición. No que nosotros lo podamos hacer por nosotros, sino por la fe en Cristo. Por la fe en su obra. Hay gente que dice, no, esa persona está muy enferma por su pecado. Puede ser. Pero quiero decirle algo, Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Para qué fue Jesús a la cruz? ¿Para que vivamos enfermos? ¿Cuántos se van a empezar a apropiar del milagro? Si el Señor te sanó una vez, si te arregló la columna, si te hizo la curva del pie, si sanó a gente de cáncer, si levantó paralítico, si sanó enfermo, ¿cómo no te va a sanar ahora? Dios te puede sanar. ¿Cuál enfermedad es? ¿Diabetes, tiroides? ¿Cuál enfermedad? Dios nos puede sanar. Y también decir conmigo, Dios me quiere sanar. ¿Cómo sabe, pastor, que si es la voluntad de Dios? Porque hay muchos que juegan por eso. Si es la voluntad, pedí conforme a la voluntad. La voluntad de Dios no es que estés enfermo. ¿Y cómo sabe usted? Porque Jesús fue a la cruz y dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuánto le creen? Cuando nosotros empezamos a creer y a accionar, hay una conexión con Dios. Hay una conexión con el reino. No sé si me está entendiendo, si está creyendo la verdad, pero es verdad. ¿Cuántos quieren acceder a lo sobrenatural? Queremos acceder a lo sobrenatural. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están? En el primer cielo, decir conmigo. En el primer cielo. ¿Dónde opera el diablo? Y sus demonios en el primer cielo. En las regiones celestes. El espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo usted puede creer que usted está hoy
y usted tiene la certeza en su corazón de Cristo y de la verdad. ¿Y cómo puede ser que tantos años estuvimos en el mundo tan ciego? ¿Quién se piensa que nos cegaba? ¿Quién piensa que nos cegaba? Nosotros creíamos que éramos el dueño de nuestra vida, que hacíamos lo que queríamos, vivíamos, nos reíamos de las cosas del mundo, vivíamos lo normal. Estábamos cegados por el mismo diablo. El diablo nos tenía engatusados con un montón de afanes y de cosas de este mundo y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Si se decía el nombre de Jesús era como que estaba algo lejano, algo... no entendíamos nada. Hermano, yo tenía la palabra de Dios escrita en la pared de la casa de mi mamá. Hablaban de la Biblia y era yo como que estaba sordo y ciego. ¿Quién me tenía atado? La gente anda en el mundo como si nada, pero ellos piensan que están vivos, pero están muertos espiritualmente. No conocen la verdad. Y aún están atados a muchas mentiras. Ni ellos se las creen cuando algunos dicen venimos de los monos. Algunos quieren venir de los monos, que ellos vayan de los monos. A mí me creó Dios. Mirá, somos parecidos, mirá cómo piensas, mirá qué inteligencia. Algunos piensan que vinieron los monos y que hubo una explosión, otros piensan que hubo una explosión y ahí se creó todo lo que Dios creó. Alguna gente, el diablo le dice anda, abrazate de un árbol. Otros están adorando una imagen muerta sin saber que Dios es real. Porque si tú hablas con ellos, se va a ver que no está el Espíritu Santo en su vida. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, enseguida se conecta con el otro. Porque tienen el mismo Espíritu que los conecta. El Espíritu Santo, que es omnipresente. Acá le estamos diciendo en esta palabra para confirmarle lo que le estoy diciendo. El diablo opera en cada una de nuestras áreas. Si todavía tengo una herida que no sané, amargura, gente que tiene amargura que no quiere perdonar, gente que no quiere perdonar, que no quiere sanar, que no quiere ser libre, gente que no quiere perdonar a sus padres, a sus tíos, gente que vivió cosas horribles, pero eso lo tiene conectado con el pasado y lo tiene atado a esa persona. No puede avanzar, no puede tener una buena relación con su marido porque su padre lo abandonó o la abandonó o porque alguien abusó de ella. No puede desarrollar su vida normalmente porque está conectada con el pasado. Decí conmigo, es tiempo de desconectar. Decilo de vuelta, es tiempo de desconectarme. ¿De quién? Del diablo. De la carne. Es tiempo de crucificar la carne. Jesús fue tentado hasta cuando estaba en la cruz a bajarse. Bájate de la cruz si eres hijo de Dios. El diablo te va a tentar hasta con el poder. Dios te dio unción, te va a decir, si vos sos hijo de Dios, demostrame. Si Dios no te manda, vos no te demuestres nada. Porque ahí te está tocando el orgullo, Satanás. El orgullo. Hoy me dijeron unos compañeros, mira, así que Dios te usa para bendecir a otras personas.
Y vos no estás sano, dice, por la gripe. Gloria. Yo le digo así, para que vea que no lo hago yo, sino que lo hace el Espíritu Santo. Gloria. La gloria es para Él. A mí no me importa, nosotros no tenemos que probarle nada a los hombres ni al diablo. Gloria. Jesús le pidieron señal, Jesús vivía sanando a la gente y le dijeron, danos una señal. Jesús le dijo, generación incrédula, no les voy a dar ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Gloria. Hasta te puede querer el enemigo tocar el orgullo aún en cuanto a la fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué le pasó al apóstol Pablo? Dios permitió que Satanás le ponga un aguijón en el cuerpo para que no se exalte por las revelaciones que estaba recibiendo. ¿Qué le puso Dios al apóstol Pablo? No lo puso Dios, lo permitió que Satanás, y él le dijo, Señor, sácame esto. Aleluya. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria. Cuanto más me ha costado venir a servir, cuanto más Dios se manifestó. Amén. Gloria. Cuanto más te cuesta congregarte, más Dios te va a tocar. Gloria. Tu corazón se abre. Aleluya. Ahí Dios va a ver si la carne se muere. Cuando te ofendes fácilmente, tu carne está viva. Gloria. Aleluya. Decía que está a tu lado, cuando te ofendes fácilmente, es porque la carne le hace falta morir. Gloria. Amén. Cuando discutimos muy seguido, aún con la palabra, está la carne ahí también. Hay gente que piensa, no, pero estamos leyendo la Biblia en familia, terminan todos contendiendo. Porque yo sé, no, estamos malinterpretando acá y se arma cada una. Donde está el Espíritu de Dios hay armonía, hay comunión. Dios no nos dio un espíritu de confusión ni de contienda, sino de amor, de poder y de dominio propio. Todo, si estamos en el mismo espíritu, va a coincidir. Tú te vas a gozar, te vas a estar ministrado. Ahora el que entra en la carne a contender, ese le va a doler hasta la uña del dedo. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que está a tu lado, podemos acelerar el proceso. La solución está, decilo. La solución está. ¿Dónde está la solución? Tocate acá. En la lengua está la solución. Aleluya. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está la salvación? Dice, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si la salvación viene por la palabra, también tu libertad va a venir por la palabra. Lo que tú creas en tu corazón y lo que declares con tu boca, eso va a suceder. Hay gente que declara con la boca, pero no cree en el corazón. ¿Qué tiene que suceder? Creer en el corazón y declarar con la boca. Pero comienza a hacer un ejercicio. Algunos dicen, sí, echo fuera el espíritu de incredulidad. Toda duda se va fuera. Todo demonio. ¿Cuánto van a reprender conmigo hoy? ¿Cuánto vamos a reprender junto al diablo? ¿Cuántos quieren reprender? Vamos a reprender al diablo, vamos a reprender a todo espíritu que opera, que quiere operar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra finanza. Lo vamos a echar de todos lados.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no se va a ir por la unción, se va a ir por los gritos. Se va a ir por la unción. Aleluya. Lo vamos a reprender. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En la vida de nuestros hermanos lo vamos a reprender acá, donde sea que estés sentado, te va afuera. Diablo sin vergüenza. Aleluya. ¿Cuántos están prestando atención? No importa si los otros hermanos todavía no vinieron hoy. Tú después le vas a impartir la bendición. Pero hay una ventaja en aquel que toma decisión, en aquel que persevera, en aquel que se esfuerza. No es lo mismo el que se levanta todos los días temprano para ir a trabajar que aquel que no se quiere levantar. Déjame dormir un poco más. No va a trabajar, falta seguido. No va a prosperar esa persona. Mira la hormiga, dijo el Señor. Mira la hormiga. ¿Sabe qué dice el perezoso? Hoy no salgo a ver si hay un león afuera y me come. El hombre más sabio que Dios puso dijo estas palabras. Mira la hormiga. Ella trabaja, se prepara. Se prepara para cuando no pueda salir. Prepara su mantenimiento. La hormiga no es que va y cobra el dinero de su trabajo y se va al shopping. No se va siempre al shopping. Alguna que otra vez. Después vuelve y guarda y prepara su mantenimiento. Mira la hormiga, dice el Señor. ¿Cuánto quieren aprender? Dios te puede hablar con la naturaleza. ¿Qué pasa si desprendemos una rama de un árbol? ¿Qué pasa? Ya no recibe vida, se va secando. Cuando nosotros nos desprendemos de Cristo en desobediencia, nos vamos muriendo poco a poco. Estamos, pero estamos muriendo. Tú tienes que saber que separados de Cristo nada podemos hacer. Solamente con Él vamos a dar fruto. ¿Qué es lo que te desconectó de Dios? ¿Qué es lo que nos desconectó de Dios? Hoy vamos a empezar a nombrar unas cosas que quiero que repitan conmigo, no importa si usted no lo hizo. Vamos a empezar a desconectarnos. Ay, ¿cómo dice eso? Fornicación, vamos a desconectarnos de la lujuria, de la pornografía, de la inmoralidad, de la desobediencia, del enojo, de la ira, de los vicios. ¿Cuántos se quieren desconectar? ¿Sabe qué estamos haciendo de esa manera? El enemigo nos tenía enchufado cables por todos lados. A través de los celos. Gente que es celosa. Celosa es con el marido. Celosa con la hermana. Celosa con la mamá. Celosa con el pastor. Celosa con la iglesia. Celosa con la hermana. Estás mucho con esa hermanita. A mí eso no me llama. Celoso por todo. Envidioso. Se pone mal cuando alguien prospera. Y esto lo predico no porque yo sepa de alguno, pero es la carne. ¿Cuánto dicen amén? ¿Vamos a desconectarnos de los celos? Nos vamos a desconectar de la amargura, del odio, del rencor, de toda inmoralidad, de toda inmundicia. ¿Cuánto dicen amén? Así lo vamos a echar fuera al diablo. El diablo no se va porque le gritemos. El diablo se va cuando le sacamos los derechos. Es legal lo que le estoy diciendo. Es ilegal que el diablo lo tenga atado cuando usted sacó los derechos de Satanás.
¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué gente no permanece en libertad? Porque dejó la puerta de la desobediencia abierta. Dejó la puerta de la inmoralidad abierta. Por eso no permanece en libertad. Porque no sigue muriendo. ¿Cuántos dicen amén? No toma decisión. Póngase de pie. Y quiero escuchar. Queremos escuchar. Usted lo tiene que hacer fuerte esto. Tiene que hablarlo. ¿Cuántos tienen boca acá? El que habla bajito tiene que hablar más fuerte. Comience a hablar, comience a declarar. Jesús dijo, si tú le dijeres a la montaña, apártate de aquí, échate en el mar, será hecho, si no dudares. Así que lo primero que vamos a echar fuera es la duda. Vengan más adelante todos los que... Vengan más adelante, vamos a empezar a orar. Vengan adelante, vamos a empezar a orar. Vengan todos, no importa si nadie lo tiene, no importa si no hay un fiel. Vamos a empezar a romper acá.